Ejercicio número 803 de JavaScript. Nos han pedido que definamos una función para ordenar las cadenas de caracteres a partir de su longitud. Las cadenas de caracteres estarán almacenadas en un arreglo. Digamos aquí function ordenar cadenas por longitud. Por longitud. Entonces establezcamos aquí un parámetro que se llame cadenas. Verifiquemos que ese argumento, esa variable cadenas, sea de tipo array. Si no es de tipo array, lanzamos un error. Entonces decimos array.isArray, pasamos como argumento cadena. Entonces, si no es un arreglo, lanzamos un error de tipo type error. Como mensaje podemos establecer el argumento. El argumento debe ser un arreglo. Ok. Ahora hagamos lo siguiente. Iteremos por cada uno de los elementos de ese arreglo. Pero se me acaba de ocurrir algo. Necesitamos verificar que todos los elementos de ese arreglo sean efectivamente objetos de tipo string. Si no pasa esa prueba, lanzamos un error. Entonces, sobre cadenas invocamos el método every. El método every. Entonces, por cada C cadena, preguntamos aquí si es igual, utilizando el operador typeof sobre la variable de iteración C, preguntamos si es igual a string. Entonces, si no resultan todos los elementos ser de tipo string, lanzamos también un error. Indiquemos aquí, todos los elementos del arreglo deben ser cadenas. Listo. Ahora sí, iteremos por cada uno de los elementos, las cadenas que hay en ese arreglo. Muy bien, entonces decimos aquí i menor a la cantidad de elementos que tiene ese arreglo. Este es un ciclo for externo. Tendremos un ciclo for anidado. Aquí la variable de iteración va a ser j. Bueno, aquí j no empieza en 0, sino en i más 1, en el siguiente elemento del arreglo cadenas. Decimos aquí i más 1. J menor a la cantidad de elementos que tiene el arreglo cadena. Realizamos incrementos unitarios sobre esa variable. Ok, entonces, a ver cómo realizamos el ordenamiento de menor a mayor. Preguntemos aquí si la longitud, digamos aquí cadenas en la iésima posición, punto length, mayor a la longitud de cadenas en la jésima posición, punto length. Si pasa esa prueba necesitamos realizar un intercambio. El elemento que está a la izquierda tiene mayor longitud que el que está enseguida a la derecha. Ok, entonces creemos aquí una variable que se llame auxiliar, también la podríamos llamar temporal. Guardemos ahí el elemento actual en i, ¿sí? Y ahora indiquemos aquí sobre cadenas en la iésima posición, guardamos lo que hay en cadenas en la jésima posición. Estamos realizando un intercambio. Bueno, y aquí decimos cadenas, jésima posición, y le asignamos lo que queda en auxiliar. Ok.
Al final retornamos el arreglo cadenas, ya modificado, eventualmente modificado por este ciclo. Digo eventualmente modificado porque puede ocurrir que nunca se pase esta prueba. Es decir, las cadenas están ya ordenadas por longitud, de menor a mayor. Básicamente aquí estamos utilizando el algoritmo de ordenamiento llamado burbuja. Vale, entonces agreguemos aquí un bloque try catch. Si ocurriera un error, debemos informar al usuario de lo que ha pasado. Inyectamos aquí el contenido de la propiedad message. Invoquemos la función ordenar cadenas por longitud. Pasamos como argumento. Escribamos aquí, por ejemplo, a ver, esta literal de arreglo. Indiquemos aquí, por ejemplo, JavaScript, Perl, C, C++. También escribamos Python y además Go. El resultado de ordenar ese arreglo debe ser C, luego viene Go, necesitamos entender cómo va a ser el ordenamiento, C++, también sigue Perl, Python y finalmente JavaScript. Así debe quedar ordenado ese arreglo. Ejecutamos. Este es el arreglo que deberíamos obtener: C, Go, C++, Perl, Python, JavaScript. Muy bien, ahí queda ordenado el arreglo. Dupliquemos esto. Ocurre error si pasamos este arreglo, pero por ejemplo aquí indicamos un número, indiquemos por ejemplo 100. No todos los elementos son de tipo cadena de caracteres, entonces obtenemos este error. El error que dice todos los elementos del arreglo deben ser cadenas. Otra forma en la que ocurre error, si dejamos aquí como argumento algo que no sea un arreglo, por ejemplo, un objeto, un object. Ejecutamos y aquí dice, el argumento debe ser un arreglo. Genial. Hemos construido una función personalizada que nos permite ordenar las cadenas, los textos, a través de su longitud. Hasta la próxima.